Sí, ya se puede observar el material compartido. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a desarrollar el tema 3, teniendo como nombre planificación de proyectos sociales. ¿Ya? La clase pasada hicimos un desarrollo del tema del diagnóstico, ¿no? De los proyectos sociales. Entonces, en las anteriores clases habíamos comentado el tema de la importancia de justamente diagnosticar los problemas asociados, ¿no? A la injerencia de nuestra organización para poder identificar estas necesidades básicas que muchas veces no son suplidas por un gobierno, ¿no? Y entonces viene lo que es la responsabilidad social, que muchas veces lo asume el sector privado, ¿no? Y muchas veces también en conjunto con el sector público. Entonces, dentro de este diagnóstico, habíamos identificado también la importancia del trabajo en un equipo, ¿no? De saber identificar las causales, los objetivos, ¿no? Y dentro de esa importancia que asociábamos con la necesidad básica, la respuesta que tiene justamente el asistente social o la postura que toma ante estas situaciones debe ser una postura, ¿no? Propensa justamente a llegar a un consenso, ¿no? Recordemos también que pueden existir muchas necesidades básicas o necesidades simplemente, pero estas van a ser medidas por el grado, ¿no? De importancia. Lo que es más grave se consideraría como el primer proyecto quizás a que se pueda desarrollar. También teniendo en cuenta que estos proyectos van a tener diferentes miras, ¿no? Miras económicas, miras sociales, miras culturales. ¿Por qué razón? Nunca un proyecto de una comunidad podría ser igual al otro, ¿no? Por más que tengan episodios muy iguales, no significa que el proyecto tenga que tener la misma determinación, ¿no? En este caso, quien va a ser el responsable de identificar, de guiar el proyecto, va a ser un asistente social, un comunitario social o con los nombres que también lo conocemos, ¿no? Entonces, hoy es una parte también importante porque como ya tenemos un diagnóstico, hoy empezamos también lo que ya sería una planificación, ¿no? Cuando hablamos de una planificación, hablamos de un desarrollo consensuado, ¿no? Algo que yo voy a identificar, que ya lo tengo establecido. Ahora voy a buscar herramientas y técnicas para poder desarrollar, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos proyectos sociales, ¿sí? Tienen desafíos, así como todos los trabajos que puedan ser desarrollados de una manera ya identificada como un trabajo común, los proyectos sociales tienen una pequeña diferencia, ¿no? Que básicamente aquí no se está esperando una retribución económica. En un proyecto social lo que se quiere llegar es a cubrir ciertas necesidades, ¿no? De las cuales amerita cierto grado, ¿no? De equidad entre ambas partes, donde lo que se busca es que la ciudadanía, la comunidad, cierto grupo de personas, ¿no? Puedan llegar a acuerdos donde muchas veces hay unas relaciones muy frágiles, ¿no? Donde muchas veces la comunidad no quiere escuchar a una empresa por ciertas razones, ¿no? Que puedan tener, entonces los puntos de vista van a ser muy diferentes, las necesidades pueden ser diferentes, ¿no? Nunca vamos a comparar una necesidad de una empresa a una necesidad de una persona o de un grupo, ¿no? Una empresa, su giro de negocio es generar una retribución económica, ya sea por la venta de un bien o por la venta de un servicio, ¿no? En cambio, una comunidad no busca o no tiene una retribución económica muchas veces por desempeñar un trabajo en comunidad. Entonces, tienen retribuciones económicas, pero por desempeño individualistas, ¿no? Entonces, otra de las partes que también se consideran dentro de es que en la planificación, chicos, que es lo que vamos a ver hoy,
Combinamos conceptos muy críticos respecto a las posiciones que vamos a tomar dentro de la proyección social, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es una parte dentro de la planificación donde el hecho de que todo el equipo trabaje en ciertas herramientas, ejemplifique una realidad, una vivencia, ¿no? Un proyecto social no solo podría quedar en un documento, un proyecto social se da porque también se ha palpado una realidad, ¿no? ¿Quién es el más persona idónea para que esté justamente dentro de esa realidad? Es el asistente social, ¿no? Él será la persona mucho más adecuada para que pueda dar ejemplificaciones, soporte, sugerencias, mejoras, herramientas, técnicas, incluso hasta las reflexiones que van a poder medir mejor las capacidades laborales de todo el equipo. Muy bien, ¿sí? Miren, hay un cuadro resumen que les estoy presentando, porque muchas veces ustedes han escuchado, hay que hacer un plan, hay que hacer un programa, hay que hacer un servicio o hay que hacer un proyecto, ¿sí? Todas estas tienen un significado muy diferente. Por ejemplo, un plan hace referencia a un documento que tiene objetivos alcanzables a medio, largo plazo, ¿sí? Tiene líneas de actuación para una organización, territorio, sector de población y son siempre plurianuales, ¿no? ¿Qué significa? Que un plan yo lo puedo desarrollar dentro de estos tiempos, es alcanzable, ¿sí? Pero ¿qué más se puede hacer? Es que justamente estos planes, dentro de la posición que existen, no siempre las empresas ejecutan un plan, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se van por un programa. ¿Qué es un programa? Un conjunto coordinado y ordenado de actuaciones, ¿sí? Servicios, proyectos, una iniciativa que persiguen ofrecer respuestas. Es algo estandarizado, permanente, a una necesidad o un problema. Es decir, este programa puede nacer también porque justamente nació una necesidad. ¿Y qué es un servicio? Conjunto de una prestación de ciertas actividades que también pueden ser estándar u orientadas a satisfacer necesidades que son, en este caso, definidas por una parte colectiva, ¿sí? En un tiempo generalmente indefinido. Como nosotros vamos a desarrollar un proyecto, ¿sí? El proyecto es un proceso único que implica intervención planificada, ¿sí? Una planificación innovadora, un equipo de ambas partes. ¿Con qué fin? Lograr objetivos a un plazo determinado para responder a una necesidad o problema, generando una situación mejor que la de partida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a desarrollar nosotros es un proyecto, ¿ya? Entonces, aquí vamos a identificar también algo determinado, ¿sí? Y vamos a tratar de responder a necesidades. Muy bien. En el tema de la partida de proyectos sociales, ¿sí? Tenemos las siguientes posiciones. Una situación de partida, ¿sí? Que es la necesidad o el problema, es donde nace, ¿no? Por ejemplo, para tenerlo más claro en el tema contextual, ¿qué pasa, señorita, si yo trabajo en una entidad del Estado, ¿sí? En un ministerio, por ejemplo. Dentro de este ministerio hay áreas que ejecutan proyectos sociales, ¿sí? Entonces, pasa que en una zona quizás norte del país, ¿sí? Hay un factor que hace mucho realce a una problemática. Por ejemplo, el tema de la contaminación, ¿sí? Esta zona está cerca quizás de un canal, un regadío, entonces, se está observando que estas personas están alrededor de mucha contaminación ambiental. Entonces, se va a presentar un proyecto, ¿sí? Porque tenemos a cierta comunidad hay un dirigente que presenta ciertos informes con fotografías, ¿no? Donde dice que se están viendo afectados cierta parte de la comunidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿No?
justamente que estas personas no quieren pasar por estos tipos de contaminaciones porque les pueden afectar tema de la salud, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ya se generó un problema. Entonces, si al generarse un problema, desde ahí es una situación de partida, ¿no? Que del problema podamos buscar una solución. Entonces, yo puedo generar el proyecto, ¿sí? Puedo generar las partidas y después de esa, recuerden que siempre es la validación in situ para saber justamente la problemática en sí, viene lo que es la intervención planificada, ¿sí? Que es en sí el proyecto. Ya, cuando hablamos de una intervención planificada, estamos hablando de lo que en realidad vamos a ejecutar, ¿sí? Ya no solo hablamos de un diagnóstico, sino que hablamos de algo que ya está revisado, que está aprobado, que está validado, que dentro de esta intervención yo voy a poder ejecutar herramientas. Estas herramientas me van a poder eh, llevar a una situación final, ¿sí? ¿Cuál es mi situación final? Poder cerrar este proyecto social y poder haber logrado el objetivo planteado, ¿no? Justamente por este problema que se suscitó. Entonces, son partidas que tengo que tener muy bien identificadas, sea de la posición que yo esté. Puede ser una empresa del sector público, como también puede ser una empresa del sector privado, ¿sí? Esta línea de tiempo es muy importante tenerla en claro para no podernos saltar pasos que podrían justamente llevar a un fracaso, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien ha hecho una consulta? Disculpen. Mm, Muy bien. Entonces, continuamos. Sí, si tienen alguna consulta, igual me hacen saber. Muy bien, entonces, como ya tenemos un cuadro resumen, ¿no? Identificando las diferencias entre un plan, un proyecto y también tenemos un punto de partidas. Ahora hablamos en sí lo que es planificar estos proyectos sociales, ¿no? El tema de la planificación, chicos, se fundamenta mucho más cuando ya hay un diagnóstico, porque ahí es donde justamente voy a saber identificar o ejecutar, ¿no? Mis herramientas o mis técnicas. ¿Sí? Escúchenme bien. Cuando yo hablo de herramientas o técnicas, que justamente hoy les voy a presentar unos ejemplos, las herramientas son abiertas, ¿sí? Yo puedo tener un modelo o una guía de un proyecto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que las herramientas sean las mismas, ¿no? Yo puedo justamente hacer incluso formatos donde yo puedo especificar mucha más información precisa para poder llevar un orden. Eso no quiere decir que mi proyecto está mal. Al contrario, las herramientas lo que hacen es aperturar, ¿no? Una información más precisa, más detallada, tener un mayor control de lo que yo voy a ir verificando, validando constantemente dentro de este proceso de planificar todo lo que yo voy a desarrollar, ¿sí? Entonces, dentro de esta planificación, hay que tener en cuenta que si no hay determinado un objetivo, ¿sí? No vamos a tener muy bien planteado lo que queremos buscar, ¿sí? Hay que saber el alcance, dónde lo vamos a realizar, las tareas que vamos a desarrollar por equipo, ¿no? Una parte también muy importante que hay que tener en cuenta es el tema de delegar actividades. Señorita, yo no delego actividades porque considero que no lo van a hacer como yo quisiera. Cuando tenemos esa respuesta es porque básicamente, ¿sí? No estamos confiando en el equipo que tenemos. Entonces, si vamos a empezar un proyecto social y no estamos seguros de la capacidad de mi equipo, entonces quiere decir que mi proyecto tampoco va a enrumbar de buena manera, ¿sí? Entonces es importante que el aspecto profesional, ¿sí? Sea muy bien canalizado dentro del equipo, ¿sí? Porque recuerdan que el equipo también va a presentar recursos, también va a trabajar con presupuestos, con cronogramas de tiempo, con árbol de problemas, con actas de entregas. Entonces, si el equipo no está bien desarrollado,
y no están quizás las personas idóneas, quizás las metas que nos hemos planteado no van a poder ser logradas a un 100%, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a ver lo siguiente, que son unas preguntas muy importantes antes de poder planificar, ¿sí? Iniciamos. ¿Qué hacer? ¿Sí? Cuando decimos qué hacer es la propuesta, ¿sí? Escúchenme bien, hay dos propuestas. Propuesta uno, que quizás sea yo como asistente social que quiero desarrollar, y la propuesta dos quizás sea de la otra parte, ¿sí? Quizás la otra parte quiere que le hagan un canal de regadío. Quizás yo no puedo hacer el canal, pero sí podría hacer, aunque sea el tema de las zanjas, pero la inversión del material y de la mano de obra quizás yo no lo pueda hacer. Entonces, hay propuestas, ¿sí? Pueden haber muchas, pero de ellas va a tener que ser trabajada la que esté considerada dentro de ciertos ámbitos, ya sea ambientales, de seguridad, económicos, ¿no? Personal, recursos humanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una propuesta, ¿no? Ya sabemos cuántas propuestas podemos tener y el grado por las cuales deben ser medidos. ¿Para qué? ¿Sí? Cuando yo digo para qué, es porque estoy dando un planteamiento del contexto y del problema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué voy a hacer una propuesta? ¿No? Es porque hay un problema. ¿A quiénes? ¿Quiénes me van a solicitar? Personas implicadas, ¿no? Es decir, el destinatario. ¿A quién yo dirijo mi obra social? ¿No? O quiénes me la solicitan, porque pueden ser de las dos formas, ¿ya? ¿Con quiénes? ¿Sí? Las personas implicadas como responsables, no solo yo como asistente social, no solo mi asistente, mi coordinador, mi analista, no, sino que también la otra parte del equipo. Recuerden que el proyecto social es tratar de inmiscuir a ambas partes para poder cumplir objetivos. ¿Sí? Señorita, ¿por qué yo no sé, por qué en un caso yo podría solo trabajarlo yo con mi equipo y no hacer partícipe a la otra parte? O sea, ¿qué problemas podría acarrearme toda esa situación? En realidad los problemas que podrían acarrearse siempre no van a ser iguales porque recuerden que van a trabajar con personas. Las personas no tienen la misma formación quizás que todos, ¿no? Entonces muchas veces no tienen el conocimiento, muchas veces no son tan realistas, muchas veces no tienen las mismas ideas, no las comparten, ¿no? Tampoco piensan igual. Entonces, es muy importante que si tú estás haciendo una parte social donde estás viendo necesidades quizás hasta muy precarias, entonces la idea es que la otra parte también pueda contribuir, ¿sí? Porque la idea es que encamines algo que tú les estás dejando. Entonces, la idea no va de hacer un trabajo individualista, ¿sí? Acuérdense, desarrollamos una parte humanitaria. Más que una retribución económica, la actividad social es una retribución en realidad a cómo te sientes frente a poder ayudar a necesidades muy básicas que tienen ciertos grupos de personas o de comunidades o localidades, ¿sí? Ahora, ¿dónde? Lugares y espacios donde se realizan las actividades. Recuerden que en el tema de los espacios habíamos identificado el tema de dos lugares. Yo puedo tener el recurso como la otra parte puede tener el recurso, ¿no? Entonces, yo puedo saber si mi recurso va a ser parte mío o en realidad la empresa lo va a dar. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Cuadro temporal en el que se realizará, es decir, la fecha en la que yo justamente voy a desarrollar mi actividad, ¿sí? ¿Cuánto? El tema de las etapas. No siempre los proyectos van a tener las mismas etapas, ¿sí? ¿Cómo? Técnicas a usar. Ya sabemos, ¿no? Las técnicas o las herramientas que vamos a emplear no van a ser las mismas, ¿sí? Yo puedo, una parte de mi equipo puede desarrollar ciertas técnicas, como otros pueden desarrollar otras que también sean planteadas dentro de la problemática, ¿sí? ¿Con qué medios e instrumentos con los que contamos? ¿Sí? Recuerden
que con lo que vamos a trabajar como proyecto social es con lo que está basado dentro de un presupuesto. Señorita, como le repetí en una clase anterior, señorita, estoy trabajando con un grupo de 15 personas de la comunidad, pero resulta que ahora quieren ser 50. No habíamos sacado, no habíamos contabilizado en base a esa cantidad de personas. Entonces, puede existir un adicional siempre y cuando se te permitan los recursos, ¿sí? Pero si no es el caso, solo se debe enfocar a lo que ya se provisionó, ¿sí? Es por esa razón que antes de llegar ya a una ejecución, una planificación, es porque ha existido un diagnóstico, ¿sí? Entonces, hay que ser bien claros con ese tema para después no poder tener ningún inconveniente en lo que vamos a ejecutar. Evaluación. La parte de evaluación es una parte que nunca van a tener que dejar de lado. ¿Por qué razón? Porque dentro de la evaluación yo voy a monitorear qué voy a hacer, qué voy a identificar que está mal. Señorita, me han presentado un diagrama Gantt, ¿sí? Desde la etapa de planificación, pero resulta que estamos en el día 10 y todavía no hay, ¿no? Quizás este avance de esta obra. Quizás todavía lo que la empresa prometió a este grupo que iba a traer ciertos recursos, bienes, algún activo que pueda ayudarle, no está dentro del plazo. Entonces, imagínense que ustedes están tratando de llegar a un consenso y que esta parte de ustedes no esté involucrada, incumpla con los tiempos. Imagínense cómo se puede sentir la otra parte. Dirán justamente con toda razón que existe una irresponsabilidad frente a lo que se queda como un trato o un acuerdo, ¿sí? Entonces, es muy importante que el seguimiento se dé, ¿sí? Con esto podemos evitar incluso hasta tragedias, ¿sí? O que este proyecto no se pueda dar o que no tenga justamente la mira o la perspectiva positiva que se tenía planteada. Y con esta evaluación podemos justamente llegar a lo final. Dentro de lo final y lo idóneo sería que el proyecto pues haya llegado a esta etapa siempre y cuando cumpliendo con nuestros objetivos o propósitos que se han desarrollado desde el inicio. Muy bien. ¿Qué se toma en cuenta para planificar, chicos? ¿Sí? Cuando yo voy a planificar, ¿sí? Recuerden que aquí estamos hablando porque hay un diagnóstico. Voy a planificar objetivos generales, ¿sí? Y mi objetivo específico. Voy a identificar qué método voy a trabajar, la metodología dentro de ellas, herramientas a emplear y el impacto estimado. ¿Por qué, señorita, contemplo yo un impacto estimado dentro de la planificación? Porque para mí como asistente social y para todo mi equipo es importante saber qué actitud o qué actitudes se dieron donde justamente si yo buscaba un impacto económico, un impacto educativo, se dio, no se dio, se aprobó, se está ejecutando, culminó, ¿no? ¿Qué impacto tuve? Si estoy proporcionando una educación técnica para ciertas personas de la comunidad y puedan trabajar en mi organización, ¿cuál fue el impacto? Todos están trabajando ahorita en mi organización, todos mejoraron su calidad de vida, ellos pudieron brindar la educación a sus familias, ¿no? Ese es el impacto estimado. Cuando hablo de un impacto estimado, no solamente es buscar un beneficio de una persona, sino que esta persona, al verse beneficiada, se ayude a él y se ayude a las personas que estén a su alrededor. Ese es el impacto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si en un país hay un sector económico que quizás tiene un impacto negativo, quizás por el aumento del dólar, por la materia prima, etc.? Pero el impacto no solamente va para ese grupo económico, ¿no? El impacto es general, porque recuerden que el tema económico es un círculo, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa cuando hacemos proyectos sociales. La idea no solamente es llegar a ellos, sino que el impacto es más allá de ellos, ¿sí? Entonces, es importante considerarlo, sí, porque yo como asistente social, mi
mi identificación a lo que yo quiero hacer, mi proyección a lo que voy a ejecutar, ¿no? Es justamente eso. Yo quiero hacer ese proyecto, considero, ese es mi objetivo, esa es mi justificación, porque yo sé que el impacto es esto. Señorita, y en el impacto, ¿qué herramienta podría presentar? ¿No? En el impacto lo que se podría presentar, ¿no? Son tablas genéricas donde indiquen, ¿no? Cuántos son los beneficiarios, ¿no? Cuánto es lo que van a poder producir. Por ejemplo, si yo, esta comunidad a mí me cede tierras porque ellos van a cosechar productos quizás de primera necesidad, y acá se le va a proveer el tema de exportarlos, ¿no? Buscar las herramientas, los contactos. Mi impacto estimado es que, por ejemplo, pueda presentar cuánto pueden vender en el año, qué beneficios económicos les puede dar, ¿no? Entonces, a eso hacemos referencias cuando hablamos de impactos estimados. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Estamos claros? Ya. Muy bien, ¿sí? Dentro de estas ventajas de planificación de los proyectos sociales, ¿sí? Como ya les habíamos indicado, los proyectos sociales no solamente van para la parte externa, también hay ventajas que a nosotros como organizaciones también nos benefician, ¿sí? Una de las ventajas es justamente de la planificación es que, ¿qué es lo que deberíamos hacer y cuándo? Mitigación y gestión de crisis, establecer prioridades y aporte de nuestras acciones, ¿sí? Entonces, al planificar, yo estoy teniendo ciertas ventajas, porque yo puedo ir antes de un hecho que después pueda ser negativo ante el desarrollo de la actividad social, ¿sí? Cuando digo mitigar y gestionar crisis, también tengan en cuenta que en una clase anterior habíamos hablado de los factores externos, algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, si yo planifico, yo puedo saber cuánto es lo que tengo que tener como presupuesto, qué fecha tengo que tenerlo. Entonces, ¿puedo mitigar mi riesgo? Sí. A diferencia de ejecutar un proyecto o una asistencia social sin saber qué es lo que hago hoy, mañana o pasado, ¿no? Es decir, a desarrollar un proyecto a ciegas, en pocas palabras, ¿no? En términos coloquiales. Pero si yo ya tengo algo formalizado, pues de hecho que no quiere decir, señorita, si yo ya tengo mi herramienta, significa que pues no va a haber ninguna gestión de crisis. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puedo mitigarlos porque los riesgos siempre van a estar ahí, no es que se van, ¿no? La idea es que si tú sabes identificar tu riesgo, entonces la mitigación de esto va a ser mínima. Si te podría afectar en tu proyecto, podría ser algo mínimo, ¿no? Pero si no tengo algo bien claro o establecido, no puedo mitigar riesgos, porque cuando el riesgo ya está ahí y no tenía algo ya quizás, un soporte planteado, entonces, ¿cómo lo soluciono? ¿No? Podría ahí venir ya todo el desorden del trabajo que ya voy realizando, quizás hasta una parte muy avante del trabajo. Cuando decimos aportes de nuestras acciones, ¿sí? Recordemos que como equipo hay aportes que específicamente van a nutrir todo lo que vamos a desarrollar. Dentro de ello está justamente la parte de conocimiento, porque eso va a permitir que se puedan desarrollar correctamente cada fase identificada. ¿Sí? Muy bien. Hay una planificación que funciona muy bien, que es la planificación estratégica, ¿sí? La planificación estratégica, chicos, nos habla de las políticas o fines que se tienen en cuenta, la estrategia que yo voy a desarrollar y las acciones o medidas o medios que voy a tomar para desarrollarla, ¿sí? ¿Cómo así, señorita? Tengo ya un fin por el cual voy a hacer el proyecto, pero tengo que desarrollar una estrategia. Siempre va a haber una estrategia muy puntual para que pueda justamente darse de manera idónea, ¿sí? Entonces, esta planificación estratégica, chicos, permite instituir el propósito de las organizaciones en un marco temporal
¿no? Que va a concretizar metas y objetivos. Entonces, va a brindar sobre todo una guía para la toma de decisiones, tanto en todas las fases de mi proyecto, ¿ya? Entonces, señorita, ¿todos podemos trabajar una planificación estratégica? Sí, la idea es que se trabaje justamente estrategias. Señorita, ¿y a qué se le llama estrategias? Por ejemplo, señorita, yo estoy trabajando en una municipalidad, ¿sí? Y tengo a cierto grupo de agricultores, quizás, incómodos por la situación, porque sienten que, por ejemplo, el tema de los químicos, de los fertilizantes, pues han subido, tienen un precio actual mucho más alto que lo que era hace 2 años, ¿no? El valor se ha duplicado. Si antes pagaban por un fertilizante 50 soles, hoy pagan 100, 120. Entonces ellos están pidiendo apoyo, ¿no? Porque no pueden cubrir y pues los embrios, hay veces que no tienen la probabilidad de que todo pueda darse una cosecha fructífera, ¿no? Entonces, todos los días vienen a reclamar, hacen sus paros, sus huelgas, ¿no? Entonces, la idea es poder llegar a un consenso. ¿Cómo nosotros, como parte de Estado, podemos ayudar a esta comunidad? ¿Sí? Muy bien, ellos ya te dieron el problema. Sí, señorita, pero mire que nosotros como municipalidad no podemos dar algunas partidas para ese tipo de requerimientos, ¿no? Lo que podemos hacer es pedir quizás ayuda al Ministerio de Agricultura. Muy bien, pero ¿qué puedes hacer tú? ¿Cuál es la estrategia? Ah, muy bien. La estrategia es, miren señores, no tenemos esas partidas de dinero porque ustedes son muchos agricultores. Lo que podemos hacer es, nosotros como municipalidad vamos a ser el intermediario, hablar con el Ministerio de Agricultura, pero nosotros vamos a cederles quizás un tema de un bono, pero nosotros como municipalidad vamos a ejecutar, ¿no? Vamos a lanzar la PRO quizás a una empresa que vende fertilizantes, nosotros los vamos a registrar a ustedes como agricultores, como beneficiarios, ¿no? Entonces vamos a hacerle seguimiento a todo su proyecto, vamos a tomarle fotos cuando les entregamos los fertilizantes, vamos a asistirlos, ¿no? Constantemente. Entonces, ahí, por ejemplo, se aplicó una estrategia buena, ¿no? ¿Qué fue? Yo no tengo, pero no dejo de lado la necesidad de este grupo. ¿Por qué? Porque se siente incómodo. Entonces, al sentirse incómodo, piensan quizás que mi desempeño en la parte política no se está dando correctamente porque no nos están ayudando. Entonces, la idea ahí no es dejar de lado, sino que justamente se busque una estrategia donde puedan unirse para que puedan realizar este proyecto social donde ya hay unas necesidades que ameritan quizás una necesidad muy importante, señorita, pero no es una necesidad básica, ¿no? No es ese tema, porque recuerden que muchas veces hay sectores o comunidades que viven de la agricultura. Entonces, si ellos se ven afectados por esa parte, obviamente que también su parte calidad de vida, ¿no? No va a ser la misma de antes. Y por último, si son productos de la canasta básica, de hecho que no solo ellos, sino también la parte de las demás comunidades, porque también se alimentan de esos productos básicos, siendo y considerándose que a veces los problemas no solo son internos, son problemas que si te afectan a ti, afectan a todo un grupo económico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay componentes que hay que respetar para poder hacer una buena planificación estratégica, ¿sí? ¿Por qué les llamamos componentes? Porque aquí identificamos justamente lo que vamos a desarrollar dentro del proyecto, de lo cuales hay que saber identificar la misión, la visión, los objetivos estratégicos, ¿sí? La estrategia a desarrollar y el plan de acción que va a tomar todo el equipo, ¿sí? Señorita, yo puedo agregar por ahí quizás otro componente, la justificación de mi proyecto. Sí, también se puede realizar, pero estos componentes son básicos, no pueden faltar. Si hay alguien por ahí que quiere agregar un componente más porque considera que sí es importante para su proyecto, no hay ningún problema.
¿sí? Recuerden que el tema del tema de los proyectos puede haber una guía, hay una guía específicamente, ¿no? Pero no quiere decir que mi proyecto tenga que calzar tal cual según la guía. Hay aspectos que hay veces que no se consideran porque el margen del desarrollo de este proyecto quizás no es tan amplio, ¿no? Entonces hay que también tener ese criterio para saber identificar qué sí y qué es lo que yo no podría considerar. ¿Sí? Entonces, miren, hay tiempos de planificación estratégica, chicos, ¿sí? Hay tiempos, como por ejemplo el tema de la visión, misión y objetivos estratégicos. Cuando hablamos de una visión, hablamos de un largo plazo, ¿sí? Se calcula que más o menos se emplea un tiempo de 10 hasta 15 años. Cuando hablamos de una misión, es mediano plazo, entre 5 a 6 años. Objetivos estratégicos a un corto plazo, que tiene una validación de tiempo de entre 2 a 3 años. ¿Sí? Señorita, yo estoy haciendo un proyecto, ¿sí? Pero resulta que mi proyecto no tiene, como es un proyecto para una comunidad, ¿sí? Entonces, es un proyecto no indeterminado, ¿sí? Es algo pequeño, determinado. Ahí se hizo la obra. Ellos no pidieron, señorita, hacerles quizás una pista de un tramo. La pista se va a hacer durante un año, perfecto. Ya se entregó, se culminó, ahí está, se terminó ese proyecto social. Perfecto. ¿Sí? Señorita, ¿hay alguna situación donde, por ejemplo, los proyectos sociales sean indeterminados? Es decir, yo como empresa tenga que estar todos los años que tenga de vida con mi empresa, tenga yo que ejecutar proyectos sociales. En realidad, sí hay, ¿sí? Sí hay, sobre todo cuando hay empresas que trabajan con productos o con una materia prima que podría ocasionar ciertos temas como por ejemplo de desastres, de algo específico que podría dañar a esa población. Por ejemplo, hay empresas mineras que tienen un proyecto social como por ejemplo de una escuela, ¿no? Esa escuela está perenne ahí. No es que hoy día se terminó el proyecto de enseñarles un curso, por ejemplo, matemática, y se cierra la escuelita. No, es una escuela donde contratan docentes, donde quizá los niños no pueden ir a otras escuelas públicas por el tema de la lejanía y ellos ofrecen una educación de calidad dentro del pueblo o dentro de un espacio donde sea mucho más corto, más accesible, ¿no? Y es un proyecto que, por ejemplo, no termina de hoy para mañana. Señorita, por ejemplo, la minera tiene permiso de explotar 30 años. Bueno, la responsabilidad o el acuerdo con la comunidad será estar todos esos años que va a estar aquí. No, por ejemplo, eso es algo que está indeterminado, ¿no? Hasta cuando ya hay un acuerdo. Pero hay proyectos pequeños, como por ejemplo, hay una empresa que puede ser, por ejemplo, petrolera, que dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un proyecto social, hemos identificado que hay muchos niños que no tienen las vacunas requeridas, ¿no? Porque no llegan, no hay una aplicación estratégica por parte del Ministerio de Salud. Entonces nosotros nos ofrecemos a comprar, o si netamente no tengo esa capacidad económica, voy a ir al Ministerio de Salud, le voy a decir que yo voy a contratar a enfermeras, ¿no? Que yo voy a pagar eso a sumo, ¿no? Y ellos pongan justamente las vacunas para que estos niños puedan acceder al tema de regularización de estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es un proyecto, ¿no? A un corto plazo. Entonces, mis objetivos estratégicos van a ser a corto plazo, que puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, no netamente 2 o 3 años, pero ese es el margen, ¿no? Dentro de ese tiempo. Entonces, es importante saber cómo yo lo direcciono, ¿sí? Porque yo como asistente social puedo decir, yo quiero que el proyecto dure siempre, pero tengan en cuenta que si estoy para una empresa muchas veces privada, también hay que tener en cuenta los presupuestos. Sí, hay presupuestos, como les comenté, donde los recursos muchas veces van a ser compartidos, 50 a 50.
Uno de los ejemplos que les habíamos dado era el tema de, por ejemplo, las tierras, ¿no? ¿Qué pasa? Mi comunidad tiene tierras y quieren sembrar y bueno, yo voy a dar parte de la materia prima. Entonces ahí estamos hablando de eso, pero no todos tienen esas mismas disponibilidades. Entonces hay que saber a dónde estamos enfocados, porque si vamos a ir simplemente a lo que yo considero bien, en realidad no estamos hablando de algo estratégico. Algo estratégico es algo que yo voy a cumplir porque estoy aquí enfocándome a algo preciso. Si yo dije que iba a vacunar a los niños, pues lo estratégico es ir buscar las vacunas, buscar a las personas de parte de enfermería y que vacunen a todos los niños que están registrados, ¿no? Entonces, ese es el objetivo estratégico. Yo pago quizás a las enfermeras, yo les pongo el lugar, yo les pongo la movilidad, alimentación, ¿no? Entonces, estoy buscando algo estratégico, sí, quizás ya ordené a los niños, ya los identifiqué, ya están empadronados, ¿sí? Incluso podría facilitarle el trabajo a la otra parte, quizás podría ya pasarle las plantillas realizadas de todos los niños vacunados, qué vacunas se les dio, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de algo estratégico, algo puntual que yo voy a realizar porque sé que con esto tengo asegurado lo que estoy planteando como objetivos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto porque no hay que confundirnos en el tema de visión y misión, ¿sí? Son tiempos y son conceptos muy diferentes, ¿no? La misión siempre la trabajamos a mediano plazo y la visión es a un largo plazo. Y los objetivos estratégicos son a corto plazo. Cuando tenemos claro esto, también sabemos identificar cómo yo voy a hacer mis diagramas de tiempo, ¿sí? O mis diagramas o mis flujos de caja, mis presupuestos, ¿sí? Porque sé justamente lo que demanda cada proyecto social. Señorita, ¿qué pasa si indicamos que el proyecto social demoraba quizás 6, 8 meses, pero resulta que por situaciones adversas o factores que no se estaban considerando, va a haber una amplitud? ¿Se puede dar? Sí se puede dar, siempre y cuando tenga las aprobaciones correspondientes, ¿sí? Yo soy asistente social, pero no quiere decir que yo voy a tomarme atrevimientos como aumentar presupuestos, como deliberar ciertas posiciones dentro del desarrollo de las actividades, ¿no? Tengan en cuenta que también hay alguien o hay una dirección que va a validar lo que vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, hay que medirnos bien aquí porque de esto va a depender realizar un buen cronograma de trabajo. Ya, muy bien. Dentro de la identificación de necesidades para poder abordar todo el tema de mi planificación, ¿sí? Hay necesidades, chicos, que son percibidas, ¿sí? Entonces, este grupo de personas indica la necesidad, es algo subjetivo. Las expresadas, ¿no? Son demandas propias del programa o servicio, ¿sí? Las normativas, opinión de expertos como enfermeras, médicos, policías, etc. Comparativas, comparaciones de diferentes regiones, poblaciones y grupos, ¿sí? Hay muchas necesidades que yo puedo identificar dentro de para poder abordarlas, ¿sí? Entonces, yo como asistente social puedo saber, incluso, señorita, puedo tener una matriz que quizás sea de otro proyecto social como para poder orientarnos. Sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, ese es un tema de una herramienta. Tener algo, unas plantillas de un proyecto ya ejecutado, ¿sí? Señorita, yo soy asistente social, efectivamente, trato de que la parte o de la relación comunitaria sea lo mejor posible, lo más equitativa, ¿no? Que se tenga la mejor percepción de ambas partes, donde en realidad estamos buscando de que la integración de este grupo también como trabajo y también de otras localidades, ¿no? Entonces, la idea es que estas personas no se vean afectadas por ningún factor, ni contaminante, ni económico, ni de salud. Entonces, ¿puedo percibir necesidades? Sí. Recuerden que yo voy a hacer la parte donde voy a estar in situ. Yo voy a identificarlas.
Y las expresadas cuando un grupo me dice justamente lo que está pasando, ¿no? Lo que les dificulta toda o lo que les conlleva a tener toda esta problemática, ¿sí? Entonces, estas necesidades van a estar ahí, ¿sí? No es que, señorita, yo soy asistente social, pero escúcheme, no, mi empresa lo que quiere dar es mucho menos de lo que están pidiendo o de sus requerimientos, ¿sí? Como les dije, la idea es buscar estrategias, por eso se llama planificación estratégica, ¿no? Si yo no tengo el recurso, quizás tengo que buscar la manera para poder llegar a un acuerdo, ¿no? No es la idea correcta ir y cerrar las puertas y decir, no, no tenemos, no podemos, no estamos obligados. En principio, no hay una obligación que te exija ciertos proyectos sociales, ¿no? Pero sí habla mucho de la parte moral, ¿no? La parte moralista de saber si es que tienes esa capacidad o la empatía de poder ayudar, ¿no? Entonces, lo máximo que por ejemplo, tienen obligadas las empresas, perdón, más que una obligación que se pueda dar es obras por impuestos, ¿no? Es decir, señorita, yo soy una empresa constructora muy grande en el Perú, ¿sí? Y yo tengo que pagarle al Estado pues 2 millones de soles. ¿Sabe qué? En vez de darle los 2 millones de soles, yo le he presentado un proyecto de hacer una escuela en esta localidad porque no lo hay. Y esta escuela beneficiaría a 1.000 niños. Ah, muy bien. Entonces, con eso, si tengo la validación, puedo hacer y en vez de pagar el impuesto al Estado, pues ya lo estoy pagando con este bien, ¿sí? Entonces, pero en el tema de las responsabilidades sociales, más que todo nace porque lo que se está buscando, ¿no? Es que la otra parte o el sector dentro de lo que se está ejecutando, ya sea como parte de bienes o de servicios, pues puedan ser beneficiados, ¿no? Que todos sientan esa seguridad de que hay un trabajo en bien de la comunidad, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Estamos claros? Ya, muy bien. Entonces, hay un ejemplo acá que les estoy presentando de la lógica de intervención para el desarrollo de emprendedores rurales, por ejemplo. ¿Sí? Miren, en este ejemplo se está presentando objetivo general, el impacto, el objetivo específico, resultados y actividades. Señorita, ¿puedo usar, por ejemplo, este formato para poder presentarlo a mi área directiva, ¿no? Para saber qué estamos identificando. Sí, no hay ningún problema. Señorita, y yo por aquí quisiera modificarlo, quiero agregar quizás estamos empleando teorías, pero también quiero hablar algo específico, que tenga un sustento técnico. ¿Puedo agregar la columna? Claro que se puede agregar, ¿sí? Son temas muy puntuales que se pueden agregar siempre y cuando, dependiendo justamente del tema que vas a abordar. Miren, acá están hablando de la lógica de intervención para el desarrollo de emprendedores. ¿Ya? El objetivo general, que es el impacto, habla de lo que dice, el objetivo más alto que del proyecto es capaz de realizar. Esa es la teoría, ¿sí? Lo que yo puedo identificar, ¿no? Hasta dónde el impacto, o sea, hasta dónde podría calzar dentro de mi comunidad. Ejemplo, mejorar la economía en las zonas rurales, ¿sí? Si yo estoy hablando de emprendedores, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, señorita, en mi comunidad hay unas señoras que tejen. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo mejoro su economía? Yo puedo presentar, identificar, quizás que nosotros apoyamos parte de la materia prima y que sus productos los vamos a hacer conocer en nuestra página de la empresa o vamos a poder inscribirlas en las ferias, ya sea de municipalidades o incluso venderlas, buscar contactos con ONGs quizás extranjeras, ¿no? Ese es un ejemplo. Objetivo específico, ¿sí? El objetivo que se espera lograr inmediatamente después del resultado del proyecto. Esa es la teoría. ¿Cómo lo ejemplifico? Por ejemplo, en el caso que estamos hablando,
Mejorar las ganancias de los emprendedores en las zonas rurales. ¿Cómo lo mejoro, señorita? Ellas ya tejen, pero mi objetivo específico es que tengan, ¿no? Un ingreso, por ejemplo, diario de 70 soles. Ese es nuestro tema. Entonces, ¿cómo mejoramos las ganancias? Yo como empresa, si tengo los recursos, como les dije, puedo quizás buscar contactos en otras empresas, hacer ferias, ¿no? Ferias incluso internas. Por ejemplo, ahora hay una posición diferente que se está viendo en las empresas, ¿no? Para ponerles un ejemplo, ahora en la empresa CBC, por ejemplo, de las gaseosas como PES, las embotelladoras, ¿qué hacen? Cada mes invitan entre 10 a 15 emprendedores de la zona, ¿sí? Entonces, un día de la semana, esos emprendedores llegan, ellos les brindan el espacio, acomodan todos sus productos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Que los mismos trabajadores de la empresa degustan o ven ciertos productos, participan y también adquieren, ¿no? Y miren, ¿qué es lo que hacen? Si el trabajador no tiene el dinero, puede ser incluso hasta descuento por planilla. Entonces, la empresa le paga a estos pequeños emprendedores, ¿no? Y ya se quedan con el descuento al trabajador. ¿Qué es lo que hacen? ¿Hay una responsabilidad social? Sí, porque están mejorando las ganancias de esos emprendedores, ¿no? Entonces, es una buena actitud de esta empresa ante estos emprendedores, sí, porque los está ayudando. Hay un objetivo específico, ¿sí? Entonces, son buenas, sí, quizás muchas empresas todavía no lo hacen, pero CBC es una de las empresas que lo está haciendo, ¿no? En la zona norte, por ejemplo, lo hace. Hay otras empresas, o por ejemplo, hay, por ejemplo, municipalidades que siempre instan al tema de los emprendedores, ¿no? Les ceden un espacio, por ejemplo, el recurso ahí que el espacio lo está cediendo la municipalidad, el tema de los toldos, el tema del techo, lo ofrece la municipalidad. Entonces, los está ayudando, sí, porque imagínense que estos emprendedores alquilen todo esto, ya va a ser un gasto adicional. Pero lo que está haciendo es justamente que haya un círculo económico muy efectivo entre todas estas emprendedores con el tema de la comunidad, ¿no? Entonces, así como esos casos, hay muchos, ¿sí? Así puedo, por ejemplo, mejorar una ganancia. Tengo a unos artesanos que venden productos, pero si es que la actividad turística no está tan buena, entonces ellos tienen pérdida, no generan ganancias, no hay trabajo dentro de la zona, no tienen otra profesión. Entonces, la idea, si yo quiero mejorar sus ganancias, es poder hacerlos conocer. Puede ser de diferentes tipos de organizaciones, ya sean organizaciones lucrativas o incluso hasta organizaciones sin lucro, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos el general y el específico. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la teoría? Resultado que la gestión del proyecto debe garantizar a través de las actividades, ¿sí? Cuando decimos actividades son las fases que se han planeado. Cada fase va a tener un resultado específico, ¿sí? Uno de los ejemplos dentro de lo que estamos hablando, emprendedores, por ejemplo, rurales, es que estos estén capacitados en gestión empresarial. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es un resultado. Mire, señorita, estos emprendedores saben tejer muy bien, ya se les mejoró las ganancias, se les va a aperturar a ciertas tiendas, sus productos dentro de la empresa, se ha hablado con ONG, vamos a tener también el apoyo de ciertos ministerios y ciertas municipalidades. Pero ¿sabe qué, señorita? Dentro de los resultados, ¿sí? Que también buscamos, no solamente es mejorar su capacidad económica, sino también la parte educativa. Si estos señores ya saben tejer, quizás podrían enseñarles una gestión empresarial, una gestión tributaria, ¿no? ¿Qué pasa si ya quisieran vender sus productos a unas empresas y les piden, por ejemplo, una factura? ¿No? La idea también es que sepan gestión empresarial, gestión tributaria o incluso que tengan capacitaciones de técnicas de mejora en el tema del tejido. Ese es el resultado que yo estoy buscando para lo que estoy identificando como una problemática, ¿no? Entonces, los resultados siempre van a estar apegados
¿no? A lo que yo voy a desarrollar como proyecto. También el resultado va a estar apegado a mi objetivo, ¿sí? Entonces, la idea es que el resultado sea algo coherente, ¿sí? No es que nos vayamos a un resultado que tengamos por ahí la duda de que sí se pueda dar. O sea, eso no sería lo lógico. Lo lógico sería que tu resultado esté eh, apegado a lo que se pueda conseguir, ¿no? Algo que sea más palpable en pocos términos, ¿no? Pero no podría yo, por ejemplo, pedir aquí como un resultado de que estas emprendedoras rurales, por ejemplo, uno de los resultados, señorita, que aquí estas emprendedoras rurales en 6 meses pues vendan 3 millones de soles, ¿no? Entonces, si yo no tengo un buen plan específico, probablemente este resultado sea algo ilógico, porque no estoy haciendo una proyección correcta, ¿no? Estamos hablando bajo un supuesto, algo que yo quiero, pero no lo estoy hablando en base a una realidad, ¿sí? Muy bien, las actividades, ¿sí? En el tema de la teoría, estas actividades pueden realizarse o por ser ejecutadas en orden de generar resultados, ¿sí? Es una parte muy importante esto de identificar actividades, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de estas actividades hay algo que obviamos, ¿sí? ¿Cómo estas personas van a ir a ejecutar algo si dentro de la actividad que tú indicaste no lo consideraste? ¿Cómo tu equipo le va a hacer seguimiento a esta actividad? Señorita, nació esta actividad nueva, ¿cómo lo hago? Sin mi cronograma, voy a correr mis tiempos, ¿no? Entonces, no se hizo esa medición correcta en el momento oportuno. ¿Cómo lo haces cuando ya estás en el tema del desarrollo, ¿no? O sea, ¿cómo le encajas? Ahí es justamente, ¿no? Aplicar también estrategias donde mitigas mucho el tema del riesgo. Por ejemplo, estos emprendedores, cuando hablamos de actividades, una de ellas puede ser brindar clases a través de profesionales, ¿no? De diferentes áreas de conocimiento. Que era, por ejemplo, que le decía, ¿no? Puedo yo ponerles a un docente, a un profesor, donde les enseñe mejores técnicas en el tema del tejido, en el tema de los colores, en el tema de las macros constructivas de trabajo, en el tema de brindarle, por ejemplo, consultorías. Por ahí alguien tiene la idea de expandir sus productos, pero no sabe cómo, ¿no? Entonces, capacitarlas en las partes donde sean más deficientes, ¿no? Donde sientan que todavía son desconocedoras de la materia, ¿no? Señorita, pero son expertos, sí, pero muchas veces no se basa en cuánto de experiencia se pueda tener, sino que simplemente todas las personas estamos en constante aprendizaje. Entonces, en un proyecto social no puedes dar ya por hecho que conoce, ¿sí? Hay que tenerlo bastante claro. Señorita, es que yo he estado in situ, ¿sí? Yo fui, yo revisé, yo validé y en realidad veo que todo conoce. No necesitan nada. Por parte de nosotros no necesitan una guía, no. Recuerden que muchas veces, ¿sí? Pueden tener la experiencia, pero el hecho de algo técnico no quiere decir muchas veces que sepas lo administrativo o sepas cómo ordenarte. Incluso desde una finanza pequeña hasta una finanza pues ya más compleja. Entonces, aquí es muy importante que las actividades como asistente social que tú estás desempeñando, la integración sea mutua, un 50-50. Si yo capacito, necesito la presencia y asistencia de la otra parte, que estén comprometidos con el trabajo, con el querer mejorar, con el querer buscar resultados que optimicen su calidad de vida, su mejora económica, ¿no? Su mejora en familia, su crecimiento familiar, su crecimiento educativo, sobre todo, ¿no? Para poder emerger de situaciones en las que muchas veces no les es conveniente estar, ¿sí? Entonces, señorita, ¿sería idóneo que una actividad sea yo nada más? No, vuelvo a repetir, el tema de las actividades deben ser actividades trabajadas, ¿no? Un 50-50. ¿Por qué? Porque aquí se va a ver identificado el trabajo, se va a ver visualizadas estas necesidades,
¿sí? Se van a poder identificar los objetivos, las metas, las mejoras. Señorita, mire, lo que pasa que usted nos indicó que nos iba a apoyar en ferias, pero ¿sabe qué? Nos está ubicando en lugares donde no tiene este concentrado de magnitud. Entonces, si nuestro resultado era vender 100 soles diario, no lo estamos logrando. Entonces, ahí es donde viene el punto básico, ¿no? Justamente buscar que yo pueda desarrollar este tema de buscar mejoras, de que el objetivo que yo tenía planteado sea revisado constantemente, no llegar a un trabajo final o no decirles, aquí está, esta es la estrategia y ustedes ven cómo la desarrollan, ¿sí? Señorita, mire, nosotros tejemos, usted nos ha puesto en estas pequeñas emprendimientos, en estos puestos, pero resulta que nos da un poco de vergüenza vender, no tenemos esa técnica de venta, no sabemos cómo llamar al cliente, no sabemos cómo ofertarle. Entonces, muy bien, si esa es una parte débil que ustedes pueden considerarla como una traba para el desarrollo de sus actividades, entonces mi idea sería que voy a brindar dentro de mis actividades una capacitación. Capacitación en el tema de marketing, en el tema de ventas, en el tema de redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Es una actividad que estoy trabajando en consecuencia de lo que están pidiendo o de lo que solicitan como un requerimiento, ¿ya? Muy bien, entonces dentro de esta lógica, de esta plantilla, yo puedo agregarles más, ¿sí? Puedo agregarle algo más puntual, algo más específico. Sí, recuerden que es de acuerdo al proyecto que ustedes van a tener que realizar. Las matrices, las herramientas, los formatos son libres, ¿de acuerdo? Son libres. Muy bien, acá hay otro formato de plan de acción. ¿Qué significa? Miren, puedo trabajar estas tablitas como es identificar nombre del área, visión de la organización, la misión, el objetivo estratégico, la estrategia a desarrollar, los pasos o las actividades, como también lo identificamos acá, ¿sí? Los responsables, los tiempos, recursos que pueden ser humanos, dinerarios u otros recursos que también puedan ser identificados aquí, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden trabajar este formato, lo pueden hacer de diferente forma, lo pueden hacer todo horizontal, lo pueden hacer vertical, pueden ponerle color verde, azul, rojo, pueden cambiarle el nombre de pasos por actividades. El tema es que lo que ustedes van a expresar en una reunión o van a enseñar y quieren que su parte de área lo entienda y que la otra parte comunitaria lo entienda, siempre en un proyecto lo que va a funcionar es la simplicidad. Es decir, los términos también que yo empleo van a ser términos conocidos, donde ambas partes sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, mientras lo que yo estoy buscando sea muy simplificado, sea algo concreto, de hecho que los formatos que yo voy a desarrollar van a ser muy entendibles para ambas partes. ¿Ya? Señorita, es necesario que en mi proyecto yo ponga la visión y misión de la organización. En realidad son importantes para que te den el enfoque en de lo que están buscando, ¿sí? Entonces, es importante, sí, porque ustedes ya tienen en la mira qué es lo que van a conseguir en corto o a mediano plazo, ¿sí? Recuerden que la visión de la organización muchas veces también puede ser por parte de ustedes como parte de asistencia social de la empresa o en el tema de la visión, netamente la comunidad, si es que ya se arma una pequeña empresa muchas veces dentro de los proyectos sociales, pues estaríamos hablando de una visión, ¿no? A largo plazo. Entonces, estas plantillas de planes de acción ayudan mucho porque en realidad el enfoque que busca es que las personas que están interpretando cada papel o cada actividad, pues sea identificada dentro de los tiempos, ¿sí? Que sepamos identificar qué recursos estamos trabajando, ¿no? Señorita, dentro de este plan de acción, por ahí, por ejemplo, podríamos saber
si es que hay un riesgo. En realidad, en este plan de acción ya deberíamos llegar con actividades donde el riesgo ya fue validado anteriormente, ¿sí? Eso no quiere decir que yo pueda, por ejemplo, aquí agregar una actividad nueva o una subactividad. Lo puedo hacer, pero recuerden que siempre va a ser revisado, ¿no? Identificado, analizado. No puedo yo agregar actividades nuevas que no estaban contempladas desde el inicio con responsables y con tiempos, porque lo único que voy a buscar es que el proyecto o que la actividad social no se dé ni en tiempos establecidos y que se recaiga responsabilidad con personas que quizás no se les identificó la actividad. Entonces, no se busca eso porque con eso ya estaríamos llegando a en vez de llegar a un consenso, estamos llegando a buscar la incomodidad de ambas partes, ¿sí? Entonces, ¿puedo usarlo? Pueden, ¿sí? Pueden haber más formatos, como les mencioné, les estoy presentando ciertos ejemplos. Y antes, como les dije, para llegar a una actividad, hay riesgos en esta planificación, chicos, ¿sí? Hay todo tipo de riesgos que hay que tener bastante cuidado. Sobre todo, hay riesgos que se consideran dentro de un factor externo. Por ejemplo, escuchen bien, este factor que estoy señalizando, que son los climáticos, es un factor externo con el cual no tenemos algo preciso. ¿Por qué razón? Porque este efecto climático o evento climático, ¿sí? Pueden frenar o retrasar el proyecto, ¿sí? No es que esté en nuestras manos decir, por ejemplo, hoy no va a llover, no va a haber no sé, no hay, por ejemplo, en muchas ciudades no hay tornados, no hay un clima, pues, que afecte lo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, vamos a evitar que haya un incendio forestal, ¿no? Muchas veces podemos tener eh, las políticas de prevención, pero hay veces que el riesgo pues corre más que eso, ¿no? Entonces, este factor es muy importante trabajarlo. Escúchenme bien, no es igual hacer un proyecto social en la zona sur, como en la zona centro, como en la zona norte. No es igual hacer un proyecto social en Lima, como hacer un proyecto social en la sierra o en la selva, ¿sí? No es igual. ¿Por qué? Porque recuerden que la idiosincrasia también de las personas cambia mucho. No es igual irte a una zona, por ejemplo, de Lima, donde muchas veces su idiosincrasia es diferente, tienen mucha más quizás apertura al conocimiento o por ahí hay comunidades pues mucho más integradas. Es muy diferente irte quizás a una zona selva, donde, por ejemplo, hay muchos asentamientos muy alejados, donde es muy difícil el acceso. Para llegar a ellos hay que viajar en bote, llegas a 2 a 3 días. Son personas que casi son muy cerradas, no les gusta no tienen esa apertura de diálogo, ¿no? Entonces todo lo ven como algo negativo en contra de. ¿No? Y no es lo mismo irte, por ejemplo, en la zona norte, quizás el factor ambiental, el sol, el calor, ¿no? El tema de quizás también la idiosincrasia no es igual, ¿no? Entonces es un riesgo que hay que tener en cuenta, sí, ¿ya? No es que lo analiza la comunidad, lo analizan los asistentes sociales y equipos, son ellos los responsables de saber justamente, saber identificar estos tipos de riesgo y transmitirlos también a la comunidad. Otro de los riesgos es los políticos, ¿sí? ¿Por qué, señorita? Porque muchas veces, por ejemplo, sucede con el tema del Estado, cuando cede lotes, por ejemplo, para el tema del petróleo, el tema de las minas. ¿Qué pasa ahí? Que hay veces que en la parte política buscan un beneficio propio, ¿no? Como grupo, pero no se dan cuenta que en realidad no están pensando en lo que la comunidad también piensa, ¿no? Ellos viven ahí. Entonces, no es igual que darles una política a este grupo económico, que tú estés pues a kilómetros de lejanía, donde no te vas a ver expuesto por contaminaciones de plomo ni por ningún metal que sea dañino para la salud, por ejemplo, ¿no?
Entonces, siempre hay que identificarlos porque con eso vamos a permitir generar lineamientos, ¿no? En el tema, por ejemplo, económicos, ¿sí? Yo, como les decía, yo como asistente social, yo no me puedo autorizar eh, flujos de caja, ¿no? Dinero con aumento en cada partida de actividad, porque recuerden que aquí en lo económico pues siempre va a haber una dirección, ¿no? Hay una estructura de costos que se pueden aprobar y que otras quizás no. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, sobre todo cuando el asistente social ofrece compra de materias primas. Puede que la materia prima, por ejemplo, de un día a otro aumente, ¿no? Algo que quizás no se considera. Tengan en cuenta bastante eso porque si ustedes ofrecen una materia prima, tengan en cuenta que puede estar expuesta a la subida del dólar, por ejemplo, ¿no? Entonces, son tipos de riesgos que, como les dije, ustedes van a ser los que lo reconozcan, porque si pasa un hecho como estos de que no se mitiga o de que no se identificó el riesgo, lo que van a generar, pues, al final es una desconfianza ante el trabajo de ustedes, ¿sí? Otro de los tipos de riesgos son los sociales. Sí, cuando hablamos de sociales, en realidad uno de los ejemplos más claros, las huelgas, los paros, reclamos relacionados con los proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se les permite que puedan ejecutar porque se sienten amenazados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me siento amenazada, toda mi comunidad se siente amenazada y nadie llega a poder disipar dudas, ¿no? No estamos aperturados al diálogo, entonces va a ser un riesgo grave porque yo puedo como empresa invertir tanto en ese terreno, en eso, y al final no voy a poder hacer nada porque la parte social hace mucha presión, ¿no? Entonces, también es un tipo de riesgo, sí, como también lo son los organizacionales, que generalmente tienen que ver con los grandes cambios de estructuras, ¿sí? Con el tema del rediseño de organigramas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, señorita, yo soy asistente social, tenía un grupo de 6 personas, pero ahora por temas económicos me están recortando y solo nos quedamos 2? ¿Sí? O señorita, este personal pasa a otras áreas, entonces este riesgo organizacional también puede verse afectado, porque si ya tenías algo encaminado, tu equipo iba a trabajar en ciertas actividades, ¿cómo vuelves a reestructurar todo, no? Entonces también es un riesgo, sí, pero ya es un riesgo más interno que puede ser por ahí medido, acomodado, reestructurado. Muy bien, y entonces el último riesgo que tenemos podrían ser los eventuales, ¿sí? Producidos porque el proyecto implica uso de nuevas, por ejemplo, tecnologías, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros compramos algún producto, algún material, ¿no? Algún equipo que en realidad no se sabe utilizar porque se desconoce, ¿no? Entonces es algo eventual, no se esperaba, pero se dio en el momento y hay que buscar una solución. ¿Sí? Muy bien. Tipos de cómo tú vas a evaluar parte de tu planificación. ¿Sí? La evaluación ex ante, ¿no? Es una evaluación del contexto, es decir, dónde se va a dar todo este hecho. La evaluación concurrente, que permite evaluar actividades del momento. Es decir, lo que tú ya habías considerado como actividades planificadas, con recurso económico, con recurso humano y con tiempos, ¿sí? Entonces, esta evaluación va a estar designada por parte de un equipo para poder evaluar los avances, ¿sí? No es que están las actividades y se tienen que ejecutar ya porque el diagrama Gantt está así, no, es porque en realidad esta evaluación concurrente me va a permitir a mí llegar a una evaluación ex post. ¿Qué significa? A ver los resultados finales. Señorita, ¿y qué vemos en el resultado final? Justamente la aplicación de tus objetivos estratégicos, ¿no? O específicos, ¿no? Ahí es donde justamente es tu línea de tiempo para saber si la evaluación que estás realizando es concreta a lo que tú has desarrollado como proyecto, ¿sí? Entonces,
Esta evaluación de resultados finales va a ser una parte muchas veces muy criticada o muy crítica también en la parte interna, porque aquí pueden haber tantos riesgos que no se lograron mitigar, tantas inconvenientes que quizás hay proyectos que quedan a mitad de camino. ¿Por qué? Porque el diálogo se rompe, porque hay muchas veces que no se cumple con las actividades o con recursos prometidos, ¿no? Es por eso que les decía, sepan dónde enfocan el proyecto y con qué comunidad están tratando, porque en realidad todas las comunidades merecen cierto respeto o ambas partes por lo que se va a ejecutar, ¿no? Cuando hablamos de proyectos sociales no estamos hablando solo porque queremos demostrar como empresas que sí damos, que sí ofrecemos, que sí pensamos en un pueblo, no, sino que en realidad es algo que como cultura de trabajo, como tema personal, estamos contribuyendo a algo, ya sea pequeño, ya sea grande, o algo muy grande, ¿no? Para un desarrollo económico general. Sí, hay también características que ustedes deben medir dentro de la evaluación que le van a hacer a su desarrollo del proyecto. Estas características miden indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores conocemos dentro de los accesibles, que son de obtención fácil o poco costosa? Sensibles, capaces de registrar cambios en relación con el propósito del proyecto, ¿sí? Hay algunos aspectos de mi proyecto que sí son muy sensibles, que no me da la opción de cambiarlos, ¿sí? Y hay que tener bastante cuidado con eso, porque cuando hay algo que tú pusiste puntual y no hay algo cómo reemplazarlo, puede generar incluso hasta que el proyecto se trunque, ¿no? Entonces, es muy importante que estos indicadores sean muy bien medidos. Verificable, ¿no? Que se permitan comprobar de manera objetiva, que se puedan ampliar cambios y se puedan cuantificar. Los precisos, definir sin dar alguna ambigüedad, de modo que puedan ser medidos e interpretados de la misma manera por cualquiera, ¿sí? Entonces, esos indicadores van a estar dentro de todo mi proyecto, ¿sí? Todo mi proyecto. Son importantes que se vayan midiendo, incluso hay algún formato o hay algún Excel, un Power BI, que también te mide indicadores. Hay algunos que también los conocen como los KPI. Entonces, hay forma de cómo medirlo, señorita, hay forma de que alguien se responsabilice y vea estos indicadores, donde en una reunión se pueda revisar, analizar, interpretar, sí los hay, ¿sí? Señorita, yo no manejo mucho el Power BI, no manejo estos KPI, no manejo, entonces puedo hacerlo en un Excel básico, quizás identificarlo con colores, sí, también se puede hacer, como les dije, los formatos no hay un formato preciso e idóneo para cada posición de trabajo, mientras en ese formato que sea muy simple, pero esté todo lo que quieres indicar o precisar, no hay ningún problema, ¿sí? Y por ejemplo, aquí hay una plantilla de principales actividades y su duración, ¿no? Donde indicamos el producto, lo que se va a identificar el nombre de las actividades que van a desarrollar y la duración. Este, por ejemplo, es otra plantilla que yo también puedo trabajar en grupo con mi comunidad, ¿sí? Si hay alguien que le quiere por aquí, por ejemplo, cambiar nombre, duración, en vez de duración, tiempo, no hay ningún problema. Señorita, que aquí yo nomás voy a trabajar una fecha, desde arriba le voy a poner el tiempo, no hay ningún problema. Cualquiera puede trabajar sus plantillas de diferente forma siempre y cuando la información básica que se requiera transmitir esté ahí. Luego, si que está pintado el cuadro, si está con una letra, otro color de letra, no hay ningún problema, ¿sí? El tema es que lo preciso que tú quieras transmitir esté en tu cuadro, ¿sí? Y por ejemplo, aquí también tenemos una plantilla de presupuesto, ¿sí? Es una plantilla general. Hay otros que manejan unas plantillas más extensas, más cortas, más específicas, dependiendo de su proyecto, ¿sí? Las plantillas de presupuestos van a ser también de manera abierta. Cada quien va a indicar el detalle de sus gastos, quizás pueda comunidad y parte de asumir el 50. O sea, la plantilla siempre va a ser aperturada a cómo hayan llegado a esos consensos o acuerdos para ejecutar el proyecto, ¿sí?
Y también hay clasificación de recursos del proyecto, un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, señorita, mi comunidad va a dar parte de los terrenos, ¿sí? Señorita, hay recursos materiales que nosotros vamos a ofrecer como empresa. Señorita, los recursos intangibles, como el tema de metodologías o técnicas, las capacitaciones las damos nosotros, ¿no? Entonces, señorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, va a capacitar a alguien? Yo soy empresa privada, pero hemos pedido apoyo y acá va a capacitar el Ministerio de Producción, por ejemplo. Muy bien, indirectos, ¿sí? Recurso humano, señorita, mire, va a haber recurso de la comunidad, de nosotros, pero también viene una ONG del extranjero que va a apoyar. Muy bien, los que van a estar acá directos son directos y los de afuera indirectos, ¿sí? Entonces, tengo yo cómo agenciarme de estas tablas para buscar mi desarrollo, para buscar que la planificación sea adecuada, que se dé en los tiempos, sí lo puedo hacer. Hay muchas tablas que yo puedo ir trabajando, ¿sí? Y por último, ya para terminar con el tema de conclusiones, ¿sí? La importancia, sobre todo, de la planificación, chicos, no solamente hablamos de un proyecto social, es que la planificación siempre nos va a permitir aplicar o a incorporar fases, procedimientos, eh, difusiones, ¿sí? El tema de poder amplificar, ¿no? Todas las actividades a desarrollar, a cuantificar, a saber identificar las fases, a saber desarrollar el producto, a saber clasificar actividades y que el personal que lo va a desarrollar sean los adecuados, a poder generarle un preciso seguimiento, pero más que eso, sobre todo a darle un valor a tu proyecto social porque estás haciendo algo básicamente enfocado a que se pueda lograr ciertos objetivos específicos, ¿no? Entonces, también implica que mi planificación, si está trabajada en cuestión de indicadores, en tipos de riesgo, en factores externos, en factores internos, me va a permitir a mí que en el transcurso del camino yo pueda mitigar ciertos riesgos que puedan aparecer, ¿sí? Como les explicaba, los riesgos no desaparecen, los riesgos siempre van a estar ahí. El tema es que hay que saberlos identificar desde el diagnóstico para que cuando lleguemos a la planificación, ¿no? También podamos tener más claro lo que vamos a desarrollar y si es que hay algo ahí que se nos está obviando, pues ahí es el momento de poderlo agregar para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, es también importante recalcarles que antes en los proyectos sociales no era tan coherente validar los enfoques de género, la parte intercultural, la parte medioambiental. Hoy quizás tiene un peso mucho mayor porque ya hay mucho más conocimiento de estos hechos. Entonces, hay comunidades que pueden quizás la mitad de su población ser, no quizás tener los recursos educativos a la mano, pero también hay parte tecnológica que es el que les permite también conocer parte de realidades, ¿no? Entonces, es importante que estos enfoques que se dan actualmente también estén dentro de mi planificación, ¿no? No solamente enfocarme en cierto grupo cuando sé que hay una integración ya de género donde también ambos pueden compartir diferentes actividades, ¿no? Donde no me importa la parte intercultural, donde si es que esas partes son criticadas o no por sus temas interculturales, ¿no? El tema del medio ambiente, ¿no? Saber que yo como empresa no solo busco lucrar, sino también busco generar un medio ambiente limpio para toda mi comunidad, teniendo en cuenta que hay un círculo, recuerden que es un círculo todo lo que hacemos, ¿no? No es que solo me afecte a mí, hay personas a mi alrededor que también pueden sentir ciertas dificultades porque se está oprimiendo ciertos avances, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería compartirles el día de hoy, la parte de planificación. Para el siguiente tema, también vamos a ver ya
un tema ya de un proyecto, ¿no? Con todas las partes que hemos visto hoy, para que ustedes también tengan más en claro cómo al final ya se va desarrollando, o sea, cómo es la guía a desarrollar, ¿no? Hoy hemos visto hasta la planificación, en la siguiente clase vamos a ver un Word donde ya vamos viendo cómo es la guía de cómo tenemos que hacer más o menos una orientación del proyecto. ¿Ya, chicos? Muy bien, y eso sería todo por el día de hoy.